¿Sabes qué hay detrás de un encuentro perfecto? Hay una historia, un sentimiento y mucha piel. Esto es Más allá del cuerpo, un viaje que explora la sexología desde el alma hasta el instinto. Encuentra tu conexión en Spotify de la mano de Alejandra de la Rosa. Bienvenidos a Más allá del cuerpo. Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa Más allá del cuerpo, donde el conocimiento se vuelve poder por IUS Radio, una radio innovadora. En la dirección general, Héctor Vadillo, coordinación de la estación, Carlos González, coordinación de producción, Juan Blanco. En el control técnico me acompaña mi estima, ese hombre es más fiel que perro de taller, vale, mi amigo Luis Vielma, que enfermito, que sigue trabajando aquí para ayudarme a sacar el programa adelante. Y en la producción del espacio y frente al micrófono, quien les habla amorosamente, Alejandra de la Rosa. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Caracas, Venezuela, a nivel nacional e internacional a través de la página web iusradio.com.be. Bienvenidos de nuevo a mis queridos oyentes de Más allá del cuerpo. Estoy súper feliz de explorar el mundo fascinante de la sexualidad con ustedes. Si te perdiste alguno de nuestros programas anteriores, no te preocupes, que siempre puedes ponerte al día a través de mi canal de Telegram, ¿ok? El link de acceso para mi canal de Telegram está anclado en mi cuenta de TikTok, playtime.aleoficial. Ahora, recuerda que tenemos una línea abierta para que puedas enviar tus saludos, comentarios, preguntas, sugerencias, solicitud de temas musicales a través del más 58 04 26 085 07 65. ¡Gracias! ¡Eso, Luis! Hoy estamos proactivos. Gracias, Luisito, por esos efectos especiales. Mira, cuando ya no me excita lo que antes sí. Este tema está extraordinario. El deseo que cambia, porque hemos construido una teoría idílica de que nuestro deseo y nuestro comportamiento erótico tiene como una constante. Y cuando varía, empezamos a cuestionarnos el por qué. ¿Será que algo está mal conmigo? ¿Será que esto ya no funciona? ¿Será que estoy dejando de amar a mi pareja? En lo absoluto. Empecemos hablando de esta información, fíjate. Hay un momento, un silencio casi incómodo, en el que algo cambia. Y lo que antes encendía el cuerpo, hoy apenas lo roza. Lo que antes generaba fantasía, hoy genera duda. Y no siempre ocurre después de una crisis, una ruptura o un conflicto evidente. A veces sucede en relaciones estables, en personas que se aman, en cuerpos sanos, y justamente por eso nos desconcierta tanto. Fíjate, el deseo no desaparece de un día para otro, se transforma, cambia de lenguaje, de ritmo, de estímulos, pero en lugar de escucharlo, solemos interpretarlo como un problema, algo que hay que corregir, forzar o esconder. Y entonces en ese momento aparece la culpa. Antes sí me excitaba, algo debe estar mal conmigo, ya no soy la misma persona de antes. Y con esa culpa llega el silencio. En nuestra cultura, el deseo se entiende como algo fijo, casi automático. Como si una vez encendido tuviera que responder siempre de la misma manera o comportarse con el mismo estímulo. Esto afecta profundamente tanto a mujeres como hombres. Ustedes saben que yo no me parcializo acá. A las mujeres porque históricamente se les exigió disponibilidad emocional y sexual constante. A ellos porque se les enseñó que el deseo define su identidad y su valor. Cuando el cuerpo deja de responder como antes, la pregunta no es solo sexual, es existencial. Pero el deseo no es una máquina
Es un organismo vivo que responde a la historia, al estado emocional, al cansancio, al vínculo, a la etapa vital. Cambia cuando cambiamos. Y lejos de ser una señal de pérdida, muchas veces es una invitación a revisar cómo estamos amando, a revisar cómo estamos habitando nuestro cuerpo y a revisar qué tipo de intimidad necesitamos el día de hoy, que no necesariamente es la misma intimidad que necesitaste ayer o hace un año o que probablemente vayas a necesitar mañana. Este programa no es para alarmarte ni mucho menos para ofrecerte un diagnóstico apresurado, es para normalizar una experiencia profundamente humana, el deseo que evoluciona. ¿Por qué? Porque cuando dejamos de perseguir lo que ya no somos, empezamos a descubrir formas de placer más honestas, más conscientes y mucho más alineadas con quienes somos el día de hoy, en el aquí y en el ahora. Ahora, hablemos de los conceptos claves porque tú sabes que yo quiero que tú mastiques a todo lo que da el tema para que lo podamos internalizar y lo podamos aplicar a nuestra cotidianidad. Fíjate. Para comprender por qué el deseo cambia, lo primero que necesitamos es soltar, desprenderte de la idea de que el deseo es lineal, constante y predecible. ¿No lo es? El deseo es un proceso dinámico que se influyó por factores biológicos, emocionales, racionales y además culturales. Pensar que debería mantenerse igual con el paso del tiempo es una de las principales fuentes de frustración sexual tanto en mujeres como en hombres. En las mujeres, el deseo suele ser profundamente conectado al estado emocional. Eso no es un secreto para nadie. No se activa únicamente por estímulos físicos, sino por la sensación de seguridad, conexión, reconocimiento y además libertad. A medida que una mujer crece, se conoce más y se vuelve más consciente de sus límites, su deseo deja de responder a lo que debería, entre comillas, excitarla y empieza a alinearse con lo que realmente la habita. Esto puede implicar perder interés por ciertas dinámicas que antes aceptaba, disfrutaba o toleraba, incluso si eran placenteras, y necesitar una intimidad como más afinada, más presente y menos automática. En el caso de los hombres, en los hombres el deseo también cambia. Aunque culturalmente se haya negado esa posibilidad, a muchos se les enseñó que el deseo masculino es constante. Es como que siempre estás listo para la batalla. ¿Sí o no, campeón? Sin embargo, el deseo masculino también se ve afectado por el estrés, la presión de desempeño, la carga emocional, el tipo de vínculo y la etapa vital. Cuando un hombre deja de excitarse como antes, suele vivirlo en silencio, con vergüenza o con miedo, porque siente que su identidad está en juego. Esto genera distancia emocional y en algunos casos desconexión corporal. Ahora, un concepto clave para ambos géneros es la diferencia entre el deseo espontáneo y el deseo responsivo. El deseo espontáneo aparece de forma inmediata. Es como ese choque eléctrico, sin mucha estimulación previa. Es más común en las primeras etapas de relación. El deseo responsivo es, en cambio, una necesidad de contexto, cercanía, estímulos emocionales y además de tiempo. Con los años, muchas personas pasan de uno a otro sin saberlo y al no reconocerlo, creen que su deseo se apagó, cuando en realidad solo cambió de forma. Otro elemento fundamental es el impacto de la rutina y la familiaridad, y esto lo hemos discutido y debatido y analizado y reflexionado con toda la comunidad de Playtime Lovers a través de TikTok. El cerebro se acostumbra
a los estímulos repetidos. Lo que antes era novedad, hoy es previsibilidad. Esto no significa que el amor haya disminuido, sino que el sistema nervioso necesita nuevas formas de activación. Aquí aparece una gran confusión. Se interpreta la baja excitación como falta de amor, cuando muchas veces es la falta de variación, presencia o curiosidad. Es decir, si tú estás repitiendo tu dinámica erótica constantemente 7 días de la semana, es posible que, y además bastante probable, que con el paso del tiempo empiece a generar menor impacto y menor excitación en la pareja, cosa que es perfectamente natural. También es importante entender que el deseo se ve profundamente influido por tu relación con el cuerpo, con tu propio cuerpo. Cambios hormonales, etapas de vida, experiencias previas, imagen corporal y autoestima sexual juegan un rol súper clave en cuanto a el cuerpo que cambia. No es un cuerpo que falla, es un cuerpo que pide ser habitado de otra manera, por supuesto. Ahora, finalmente, tanto en mujeres como en hombres, el deseo cambia cuando hay crecimiento personal. A veces dejamos de excitarnos con lo que antes nos encendía porque ya no estamos disponibles para dinámicas que nos desconectan, nos apuran o nos hacen sentir pequeñitos o pequeñitas. El deseo en esos casos no se pierde, sino que se vuelve mucho más selectivo. Entender estos conceptos no lo resuelve todo, pero libera de la duda y de la culpa. Porque cuando comprendemos que el deseo evoluciona, dejamos de pelearnos con el cuerpo y empezamos a escucharlo. Y ese cambio de mirada muchas veces es el primer paso para que el deseo vuelva a encontrar su camino. Ahora, démosle una miradita a la historia y a la mirada cultural. Cuando el deseo cambia, rara vez lo primero que aparece es la curiosidad. No es que necesito saber y llegar al fondo de esto, porque no. La mayoría empezamos a atribuirnos la culpa de que estará mal en mí porque ya esto no me gusta y no me excita como antes. Una culpa silenciosa, pesada, que no siempre se dice en voz alta, pero que acompaña cada pensamiento íntimo y que, por supuesto, interrumpe la dinámica sexual. Antes sí me excitaba, antes me gustaba, antes funcionaba, como si el pasado se convirtiera en una vara con la que midamos el presente. En las mujeres, esta culpa suele tomar una forma de autoexigencia emocional. Se sienten responsables por la disminución del deseo, como si algo en ellas se hubiera roto. Aparece el miedo a decepcionar, a fallar a la pareja, a no estar a la altura de lo que la persona que te acompaña espera. Muchas continúan teniendo encuentros íntimos, no desde el deseo, sino desde la obligación, creyendo que el amor implica sacrificio corporal. El cuerpo entonces se va apagando cada vez más. En los hombres, la culpa suele mezclarse con venganza. Te explico, ya va, calma. No desear como antes se vive como una amenaza a la identidad. Hay una sensación de pérdida de potencia, de valor, de masculinidad. En lugar de hablarlo, muchos hombres se cierran, se aíslan o intentan forzar el deseo. El cuerpo responde con más bloqueo, confirmando el miedo inicial. Esta culpa se alimenta de una narrativa cultural muy rígida. La idea de que el deseo verdadero no cambia, de que si hay amor hay excitación y de que el cuerpo debe responder sin importar el contexto. Bajo esa lógica, cualquier variación se interpreta como señal de fracaso personal o relacional. Pero el deseo no funciona por fidelidad al pasado, funciona por coherencia con el presente. Y cuando intentamos excitar al cuerpo con estímulos que ya no nos representan, lo único que generamos es una distancia
más amplia. Ahora, la culpa también aparece cuando comparamos nuestra relación actual y nuestro desempeño actual con otras personas, con versiones anteriores de nosotros mismos, con ideas irreales. Esa comparación no enciende el deseo, lo sofoca. El cuerpo no se abre bajo la presión, se protege. Liberarse de esta culpa no significa arriesgarse ni conformarse. Significa cambiar la pregunta, pasar del ¿por qué ya no siento lo mismo? ¿Por qué mejor no preguntarnos qué está necesitando hoy mi cuerpo? Sencillito. Esa sola pregunta abre un espacio nuevo, más honesto y por supuesto más amable. Cuando soltamos la exigencia de sentir igual, el cuerpo empieza a sentirse seguro para habitarse y muchas veces es ahí donde el deseo vuelve. No como era antes, sino como puede ser a partir de ahora. ¿Ok? Ahora, te pregunto, ¿sabes qué hacer cuando el cuerpo te está pidiendo otra cosa? Tu comunidad de TikTok que me estás acompañando a través de la transmisión en vivo. ¿Qué hacer cuando el cuerpo te pide otra cosa? Dirá alguien, bueno, si el cuerpo pide, se le da. Ajá, pero ¿qué le vas a dar? Cuando el cuerpo deja de responder como antes, a los estímulos de antes, a los comportamientos de antes, la reacción más común es intentar volver atrás, obviamente. Repetir fórmulas, forzar escenas, insistir en estímulos que alguna vez funcionaron. Pero el cuerpo no responde a la nostalgia, responde a la presencia y cuando pide otra cosa, lo primero que necesitas es ser escuchado y no corregido. Ahora, escuchar el cuerpo implica bajar el ritmo. Voy a repetir esto. Escuchar el cuerpo implica bajar el ritmo. Salir del piloto automático sexual y emocional, muchas veces el deseo se bloquea no porque no exista, sino porque está cansado de que lo estés apurando. Cansado de cumplir, de sentir, de demostrar. El primer gesto de cuidado es permitir pausas sin vivirlas como un fracaso. El deseo no se muere en la pausa, se asfixia por la obligación. Deja de presionarte, Mayualida. Otro caso importante es revisar el tipo de estímulo que estamos usando. El cuerpo que ha cambiado suele pedir menos intensidad y más profundidad. O a veces lo contrario, menos solemnidad y más jueguito, más travesura. No se trata solo de qué es lo que hace, sino desde dónde lo haces. Okay. La presencia, la atención plena, el contacto sin expectativas pueden ser más eróticos que cualquier técnica. También es fundamental hablar, no para dar explicaciones, sino para crear complicidad. Programa de hoy, cuando ya no me excita lo que antes, sí, el deseo que cambia. En la entrada anterior estábamos hablando sobre que era fundamental hablar. No para dar explicaciones, sino para crear complicidad, porque no hay nada más agotador que tener que explicarte el porqué del porqué del porqué. Poner en palabras lo que está ocurriendo baja la ansiedad y descomprime la carga, ¿sí? Decir, mi deseo está cambiando es muy distinto a decir, ya no me pasa nada contigo. Cállate la boca. Cuando el diálogo es honesto y cuidadoso, el cuerpo y el deseo deja de sentirse solo. Bien, el cuerpo también puede estar pidiendo límites. A veces deja de excitarse porque ha aprendido a decir sí cuando realmente quería decir que no. Y de eso hablamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Recuperar el pasado puede tornarse complicado porque ya no eres la persona que eras hace un año, ni hace 5 meses, ni hace 5 días.
El erotismo necesita libertad. Donde hay imposición, el cuerpo se cierra. Donde te imponen que tienes que ser de tal manera y que tú tienes que dejar de ser la forma como eres, o que tienes que controlarte, o como me dijeron recientemente, bajarle 2, ahí no hay forma de que tu mente, tu cuerpo y tu apetito sexual se conecten. Ahora, en otros casos, el cuerpo pide exploración, nuevos ritmos, nuevas formas de intimidad, nuevas conversaciones, no necesariamente nuevas personas. No estamos hablando de que vamos a sustituir a nuestras parejas como los calzoncillos, no. Hablamos de nuevas versiones de uno mismo. El deseo se enciende cuando hay curiosidad y no cuando hay repetición sin sentido. Hay algo clave acá. No todo pedido del cuerpo es sexual. Escúchame, Mayhuelida. A veces el cuerpo pide descanso, cuidado, afecto sin erotización, contacto sin demanda. Cuando esas necesidades son atendidas, el deseo sexual suele reaparecer de forma más natural, más orgánica. Obviamente no es forzado eso allí. Entonces, responder al cuerpo no es renunciar al placer, es redefinirlo. Es permitir que el deseo evolucione junto con quien somos el día de hoy. Y cuando hacemos este movimiento con respeto, el cuerpo deja de sentir y empieza poco a poco a confiar otra vez. Ahora, hablemos de los errores comunes cuando el deseo cambia. ¿Cuáles son esas torpezas que cometemos cuando nuestra fuente de inspiración está siendo modificada? ¿Va? Cuando el deseo se transforma, muchas personas no sufren por la falta de excitación en sí, escúchame, sino por cómo intentan manejarla. El primer error, y quizás desde mi perspectiva el más frecuente de todos, es creer que el cambio del deseo es un problema que debe solucionarse así, como el chasquido de los dedos a la velocidad del rayo. Esta urgencia por resolver, entre comillas, genera presión. Y la presión es uno de los mayores inhibidores del deseo. El cuerpo no responde bien cuando siente que está siendo evaluado. Otro error súper común es personalizar el cambio como una falla individual. Te voy a explicar esto con más detalle. El típico, algo me pasa, estoy mal. Uy, ya no sirvo para esto. Esa narrativa rompe la relación con el propio cuerpo y te convierte en tu propio enemigo o enemiga. En lugar de escucharlo, se le fuerza, se le exige o se le ignora, profundizando aún más esta desconexión inicial. Porque eso sí tenemos todos. Somos nuestros principales verdugos. Nadie te habla más duro a ti misma, a ti mismo que tú. Tú lo sabes y yo lo sé. También aparece el error de compararse con el pasado y o con otras personas. Recordar cómo era antes, cómo se sentía antes y cómo debería, entre comillas, sentirse ahora. La comparación genera frustración y desconecta tu cuerpo del presente y de tu necesidad actual. El deseo no se activa por memoria, sino por experiencia viva. En las relaciones, un error frecuente es el silencio. Muchos aprendimos a callar y a quedarnos, mira, para no perturbar, para no generar más incomodidad, ¿sí o no? No hablar del cambio por miedo a herir, a generar conflicto o a ser mal interpretados es de las cosas más difíciles que experimentan la mayoría de las parejas. Este silencio suele llenarse de suposiciones y ahí viene el diálogo más terrible aún. Es que ya no le gusto, es que ya no me desea, es que hay alguien más, le está calentando la oreja a otra gente por ahí, algo está pasando. Entonces la distancia emocional que se genera apaga aún más el deseo. Otro error súper común es confundir deseo con amor. Óyeme, muchas parejas creen que si el deseo baja,
el vínculo está en riesgo y no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra, que son complementarias, por supuesto, y que en una relación ideal se mantiene la emocionalidad a la par del apetito erótico, por supuesto. Pero ¿qué pasa en este caso cuando confundimos una cosa con la otra? Esto te lleva a dramatizar o a tomar decisiones precipitadas. El deseo fluctúa, mi ciela, el amor se construye. Mezclar ambos conceptos genera una ansiedad innecesaria. También es común buscar soluciones rápidas externas. Ustedes no saben, y la gente que me acompaña a través de la señal de IOS Radio, no saben las preguntas que a mí mi comunidad en TikTok me hace. Y que es que ya no siento el mismo deseo que antes. ¿Qué me pasa? O sea, porque además quieren una respuesta inmediata y que yo además adivine el contexto. A mí me da mucha risa. Yo intento ofrecer orientación desde el conocimiento y desde la ciencia, pero mi ciela, no tengo una bola mágica que me va a predecir tu futuro. Ojalá, pero no lo tengo. Buscar soluciones rápidas y externas como técnicas, estímulos, comparaciones con modelos irreales, o porque tú escuchaste a una de mis seguidoras hablando de su testimonio y lo mucho que le ayudé yo en terapia y lo mucho que le sirvieron mis instrumentos, no significa que los mismos se apliquen a tu caso. Entonces, esto, cuando el deseo cambia, no necesita ser comparado. Tampoco necesita ser evaluado por un externo. Necesita ser reconocido y habitado por ti misma, porque tu cuerpo te está hablando y te está diciendo que esto ya no es, que ahora es otra cosa. Solamente escúchalo. Ahora, un error silencioso pero muy dañino es acceder a la intimidad desde la obligación, y yo siento que todos en algún momento hemos pasado por esa situación bochornosa, ¿no? Muchas de mis seguidores me lo han confesado tanto en transmisión en vivo como en preguntas al privado, y yo entiendo que tener encuentros sin deseos para cumplir, entre comillas, o para evitar problemas, puede generar cierto resentimiento corporal. El cuerpo aprende a asociar la intimidad con incomodidad y luego cuesta volver a abrirlo. Finalmente, uno de los errores más profundos es el no aceptar que el deseo evoluciona. Resistirse al cambio genera mucha lucha interna, gente. Aceptarlo, en cambio, abre la posibilidad de descubrir nuevas formas de placer más alineadas con la etapa vital y emocional actual. Reconocer estos errores no es para culparte, sino para soltar cargas innecesarias, porque el deseo no pide perfección, pide honestidad, paciencia y presencia. Bien, ahora hablemos de las razones psicológicas y emocionales por las que el deseo cambia. Pero explícame entonces, si no es algo que esté mal, ¿por qué lo que antes sí ya no? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué? Dame un por qué. Claro que hay razones, mi ciela, y te las voy a explicar. Y gracias a los que están compartiendo el live a través de TikTok. El deseo no se apaga sin motivo. Eso es lo primero que tenemos que confirmar. Cuando cambia, casi siempre está respondiendo a movimientos internos que no siempre hemos sabido cómo nombrar. Lejos de ser un fallo, suele ser una señal de ajuste emocional, de protección o de crecimiento. ¿Va? Una de las razones más frecuentes es el aumento de carga mental y emocional. Óyeme, cuando la mente está saturada, responsabilidades, exigencias, ocupaciones, autoexigencia, hipervigilancia, el cuerpo entra en un modo de supervivencia que es básicamente proteger la energía que le queda, que no la vas a dirigir a el sexo. Tu cuerpo dice, vamos a apagarnos un ratico y vamos a reservarnos. En este estado, el deseo deja de ser prioritario. No porque no exista, sino porque tu sistema nervioso está ocupado sosteniendo demasiado. Pobre sistema nervioso, Maigualida, relájate un poquix.
El erotismo necesita un espacio interno donde desarrollarse. Y cuando no lo hay, se repliega. Otra razón importantísima es la desconexión emocional contigo misma. Caray. Muchas personas siguen funcionando, cumpliendo roles, respondiendo a expectativas, pero se ha ido alejando de lo que sienten realmente. El cuerpo entonces deja de responder a estímulos que ya no representan la verdad emocional del momento. El deseo no se sostiene donde hay una incoherencia interna. También influyen las experiencias emocionales no resueltas. Y a ustedes les encanta que yo hable de las heridas del pasado y de las memorias sexuales. Escúchame con atención. Conflictos no hablados, resentimientos silenciosos, decepciones acumuladas. Aunque no siempre se expresen conscientemente, tu cuerpo las registra, mi ciela, y las guarda. Y se mantiene en constante tensión. Entonces, el deseo necesita confianza y apertura para poder florecer. Cuando hay heridas activas, el cuerpo se protege cerrándose. Es una matemática sencillita. Ahora, en las relaciones de largo plazo, el deseo puede cambiar cuando se pierde un poco la individualidad. Y te voy a explicar en qué consiste esto. Cuando una persona se diluye dentro de un vínculo, es decir, tú dejaste de hacer las cosas que a ti te gustaban por empezar a hacer las cosas que le gustaban a tu pareja, abandonaste tu círculo de amigos por incluirte en el círculo de amigos de tu pareja y así, ¿no? Tu individualidad se va diluyendo en la presencia de tu esposa, de tu esposo, de tu novia, de tu novio. Cuando una persona se diluye en ese vínculo, el erotismo se vuelve difuso. El deseo se alimenta de la presencia de dos sujetos completos, no de la fusión. Eso de que es que yo estoy buscando mi media naranja. Cállate la boca, Maigualida. Tú no estás buscando la media naranja de nada porque tú eres una fruta completa. Y si eres una fruta completa, tú deberías estar intentando conectar con otra fruta que también esté completa. Tú eres un mango salvaje, Maigualida. Y el Manuel Vicente que te gusta y con el que estás saliendo es un tamarindo. Y ambos en su individualidad y en su figura completa se integran. No hay que ser la media naranja de nadie, en lo absoluto. Entonces, el deseo se alimenta de la presencia de dos sujetos completos, no de la fusión. Recuperar espacios propios, intereses, autonomía, suele reactivar el deseo más que cualquier técnica sexual, te lo prometo. Vaya usted, esposa, porque la mayoría de las que adoptan la figura de la pareja son las mujeres, y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Así que empiece a recuperar su individualidad, a irse al Bronx con las amigas, a ir al Pilates con las compañeras de la universidad. Desarrolla tu identidad personal para que veas cómo se despierta esa libido otra vez. Otra razón emocional poderosísima es el miedo. Miedo a perder, miedo a fallar, a no ser suficiente, a no cumplir expectativas. El deseo no florece bajo la vigilancia, bebé. No florece. Cuando la intimidad se convierte en una prueba, el amor se apaga. ¿Y cómo se apaga? Bloqueándose. Fin. Muchas personas, especialmente las mujeres, el deseo les cambia cuando empiezan a poner límites. Mira lo poderoso que es aprender a poner límites saludables. Lo que antes te excitaba, ahora te incomoda. Cuando tú permites, por ejemplo, una caricia subida de tono y en lugar de ser una caricia se convierte en una nalgada, y eso no fue tan placentero, pero tú lo permitiste porque a tu pareja le gustaba. Cuando empezaste a aceptar porque qué tanto una nalgadita, o sea, ay, Alejandra, no nos vamos a poner histéricos por una. Pero 1 mes, 2 meses, 3 años con la misma malvada nalgada, llega un punto en que tú deseas, no me nalgues que no me gusta, por favor y gracias. Entonces, cuando empezamos a poner esos límites,
empieza nuestro deseo a cambiar. No porque el deseo se haya ido, sino porque ya no estás dispuesta a traicionarte para sostener una dinámica que no te resulta placentera. El cuerpo se vuelve mucho más honesto y te habla con más claridad. Matemática simple, bebé. Ahora, por último, el deseo también cambia cuando hay crecimiento personal. A medida que una persona se conoce más, se respeta más y se escucha más, su erotismo se vuelve más selectivo, porque no todo lo que antes encendía sigue teniendo el mismo sentido, y eso no es una pérdida, sino que es un reafirmamiento emocional. Con el programa de hoy, cuando ya no me excita lo que antes sí, el deseo que cambia. En la entrada anterior estamos hablando de los errores comunes y ahora quiero que hablemos de los beneficios de tomar acciones correctivas cuando el deseo cambia. Fíjate. El primer gran beneficio es la reconciliación con tu propio cuerpo. Dejar de verlo como un enemigo que falla y empezar a tratarlo como un aliado que comunica. Otro beneficio importantísimo es la disminución de la culpa y la ansiedad. Entender que el deseo cambia y tomar acciones desde el respeto libera una enorme carga emocional. También se fortalece la comunicación en los vínculos. Hablar del deseo desde la conciencia y no desde el reclamo o el miedo. Por supuesto, esto genera una intimidad real. Tomar acciones correctivas permite además definir el placer. Muchas personas descubren nuevas formas de erotismo que antes no se permitían, más lentas, más presentes, más sensoriales. El placer deja de ser una meta y se convierte en una experiencia compartida. Esto suele generar una intimidad mucho más profunda y mucho más satisfactoria. Otro beneficio clave es el aumento de la autonomía emocional. Cuando alguien aprende a reconocer lo que su deseo necesita, deja de depender de fórmulas externas o expectativas ajenas. El erotismo no se vuelve una expresión personal, sino una obligación cultural. A nivel individual también se fortalece la autoestima sexual, sentirse en sintonía con el propio deseo, aunque sea diferente al de antes, genera confianza. La persona deja de medirse con versiones pasadas o ideales ajenos y empieza a habitar su sexualidad desde la autenticidad, ¿ok? Finalmente, tomar acciones correctivas evita daños mayores. Ignorar el cambio del deseo suele derivar en resentimiento, distancia emocional, desconexión corporal profunda. Atenderlo a tiempo permite transformar una crisis silenciosa en una oportunidad de crecimiento. Cuando el deseo cambia y elegimos escucharlo, no perdemos algo. Ganamos claridad, ganamos coherencia y muchas veces ganamos una forma de intimidad más honesta, más consciente y mucho más viva. Ahora, voy a mi bloque favorito. Obviamente, mucho de esto vamos a tener que desarrollarlo en el live de la noche. Recuerden que 9:30 en adelante, a través de Playtime.vale oficial en TikTok. Ahora, voy con las preguntas de la comunidad. Gracias a quienes se tomaron un instante de su tiempo para escribirme a mis redes sociales. Mira, aquí me dice: Ale, yo amo a mi pareja, pero mi cuerpo ya no reacciona igual. ¿Eso significa que algo se rompió entre nosotros? No necesariamente. A veces no se rompió el amor, se agotó una forma de vincularte. El cuerpo no siempre se apaga por desamor. Hay que evaluar varias cosas en tu dinámica de pareja. Muchas veces se apaga por cansancio emocional, por falta de novedad íntima o por no sentirse escuchado. En cuyo caso, antes de pensar en la pérdida de tu relación o en la ruptura, conviene preguntarse qué parte de ti dejó de sentirse presente en la relación. Me esfuerzo por reconectar con mi deseo, pero termino más cansada que antes. Ay, bebé.
Mira, Maigualida, eso suele pasar mucho cuando el deseo se convierte en una tarea para hacer, ¿no? Es como el compromiso de reactivar mi deseo, ¿no? El cuerpo percibe la exigencia, obvio, incluso cuando viene disfrazada de autocuidado. Ujú. Si al intentar reconectar te sientes más presionada, es una clara señal. No necesitas hacer más, no más, necesitas hacerlo distinto o incluso pausar. Relájate. Ay, qué linda esa pregunta, me encantó. ¿Y si nunca vuelvo a ser como antes? Me preguntan acá. Wow. Qué bueno. Tal vez ese antes, esa persona que eras antes nunca vuelva. Y esa no es una tragedia, mi ciela. El deseo no está diseñado para repetirse, sino para evolucionar. La pregunta no es si será igual, sino si puedes ser más honesto y más alineada con la persona que eres hoy. Muchas personas descubren un erotismo más profundo cuando dejan de perseguir el pasado y se focalizan en el presente. Siento que si hablo de esto voy a herir a mi pareja. Uy, las preguntas de hoy están candela, ¿no? Gracias a todos. El silencio también hiere, mi ciela. El silencio también hiere. Solo que más lento y hace menos bulla. Hablar desde la experiencia propia, sin culpas ni acusaciones, suele abrir espacios de intimidad que el silencio nunca permite. El deseo necesita verdad para sentirse seguro. Por favor, aplica esto. Me da miedo aceptar que mi deseo cambió. Siento que pierdo algo de mí. En realidad, ya va. Estás dejando una versión antigua para hacerte espacio en otra versión actual. No es una pérdida, es una transición. Y toda transición genera miedo, pero también una verdad más genuina, más ahí. No pasa nada si cambias. Dice aquí, ¿es posible volver a desear sin forzarse? Claro, claro que es posible. Cuando el cuerpo se siente respetado, el deseo suele encontrar su propio camino. No siempre vuelve rápido, eso sí te lo digo. Ni de la forma como tú crees que va a volver, eso también te lo digo. Pero cuando vuelve, lo hace más consciente, más elegido y menos automático. ¿Va? En conclusión, gente bonita, preciosa, para cerrar el programa, el deseo cambia y no siempre nos avisa. Pero cambiar no significa perder, significa crecer, sentir distinto y aprender a escucharse. No le tengas tanto miedo al cambio, mi ciela. Cuando dejamos de perseguir lo que ya no nos pertenece y empezamos a habitar nuestro cuerpo con atención, curiosidad y ternura, descubrimos nuevas formas de placer, de conexión y también de amor. Soltar la culpa, reconocer las señales y acomodar el deseo en su ritmo es un acto de valentía y cuidado. Es abrirse a la posibilidad de un erotismo más consciente, más auténtico y profundamente tuyo. Porque el deseo que respeta nuestro tiempo y nuestra verdad no solo vuelve, sino que se transforma. Y en esta transformación, el placer deja de ser obligación y se convierte en un camino de descubrimiento, libertad y celebración de quienes somos hoy. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa Más allá del cuerpo, donde el conocimiento se vuelve poder, por IUS Radio, una radio innovadora. Fue para nosotros un inmenso placer trabajar para todos ustedes. En la dirección general Héctor Vadillo, coordinación de la estación Carlos González, coordinación de producción Juan Blanco, en el control técnico el invencible Luis Bielma, en la producción del espacio y frente al micrófono quien les habla amorosamente Alejandra de la Rosa. Hasta la próxima, criatura deliciosa.